toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero antes dice, amados hermanos míos, no erréis, y debería de pronto haber un porqué allí, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y no de nosotros. O sea, no nos equivoquemos. Es la advertencia de la palabra de Dios. No nos equivoquemos. Que todo lo que tenemos, incluyendo lo que tenemos puesto, ha descendido de lo alto, ha descendido de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por los testimonios impactantes. ¿Cómo desafías tú nuestra fe a creer más en ti cada día? Y en estos momentos queremos seguir pensando en ese Dios que todo lo puede, ese Dios sobrenatural, el Dios de lo invisible, el Dios de toda buena dádiva. Y en algún momento, oh Señor, nos hemos preguntado, ¿qué hago? ¿Cómo soluciono mi problema? Tú nos recuerdas hoy de que toda solución desciende de lo alto, desciende de ti. Así que, Señor, yo te ruego que tú nos hables a través de tu palabra en este día. Nutre nuestro espíritu, Señor. Si alguien ha llegado con desesperanza, te ruego, Señor, que le des esperanza. Si alguien llegó desanimado, dale ánimo, oh Dios. Y si alguien vino en busca de una respuesta, porque tiene una pregunta muy grande, yo te ruego, Señor, que tú le respondas a través de tu palabra hoy. Que tú hables. Y te ruego, Señor, que por tu gracia y tu bondad me uses como el instrumento que tú tienes para hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, partiendo con ese concepto de que toda buena dádiva desciende de Dios, yo creo que en algún instante en la vida nosotros nos hemos sentido entre la espada y la pared, ¿cierto? Hay un momento, y estaba buscando una foto que representara eso de estar entre la espada y la pared. Eso es lo que me salió, el gatito. Me pareció muy curioso la foto del gatito, y de hecho que no es una espada, pero yo creo que el gatito está intimidado con el dedo, supongo que el Señor le está apuntando, ¿cierto? Pero me pareció una buena forma de ilustrar el tema de hoy, que son preguntas que nos surgen cuando nos encontramos entre la espada y la pared. Y de hecho, ese es el tema de hoy. Las preguntas que nos surgen a nosotros cuando nos encontramos entre la espada y la pared. Y esas preguntas de ellos han estado allí. La mujer casada que tiene conflicto dice, o me quedo o me voy. O se acaba o continúa. Y cuando se trata del área económica es, ¿dónde se va la plata? ¿O por qué no nos alcanza? Y tenemos cuentas por pagar. Cuando estamos enfermos y el médico dice, no sé lo que tienes, he hecho todo lo posiblemente, humanamente posible, y no sé qué tienes. O lo más intrigante es cuando dicen, no tienes nada, y tú dices, yo sé que tengo algo, y es bien grande, y me siento bien mal. Y usted creo que le dan ganas de hasta vengarse con el médico, ¿cierto? Hasta de pelear con el médico, hasta de insultar al médico, porque usted sabe que tiene algo y es real y lo siente. Y la pregunta es, Señor, ¿qué hago ahora? El médico dice que no tengo nada. O también cuando estamos en el mundo secular, que no sabemos de la iglesia, no conocemos el poder de la oración, no conocemos ningún pastor, y la solución de pronto es el psicólogo. Y el psicólogo, después de 3 años
4 años. Yo he escuchado estas historias hasta de 8 años de consejería. El psicólogo dice, no sé qué hacer contigo. Entonces viene la pregunta grande, ¿y qué hago ahora? Bueno, preguntas que surgen cuando estamos entre la espada y la pared. Y la razón por la cual pensé en este tema es porque muchas veces yo me he sentido también allí. No quiero que piense que usted es la excepción. No, yo también he estado allí. Lo interesante es que cuando estamos entre la espada y la pared, solamente tenemos preguntas. No tenemos las respuestas. Solamente tenemos problemas, pero no tenemos la solución. Solamente sabemos que vemos una espada al frente nuestro y una pared atrás. Lo que implica lo siguiente: si avanzo hacia adelante, me atacan. Si voy hacia atrás, no puedo avanzar porque hay una cima bien grande, hay una pared bien grande. ¿Qué hago? Y es allí donde el Dios que nosotros creemos tiene las respuestas. Salmo 121, el carrito lo mencionó al orar por Alejandro hoy. Vamos al Salmo 121, usted conmigo. Mantenga su Biblia allí hoy dispuesta a usarla, porque yo la voy a usar hoy. Vamos a leer todo el Salmo porque es cortico. Dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Mire que no dice de algunos males. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dígame. Amén. Qué precioso es tener esta promesa de parte de Dios. El Salmo empieza de esta manera: alzaré mis ojos a los montes. Y déjeme decirle, ha habido una diferencia de opinión en los que estudian este Salmo, especialmente la primera frase. Algunos dicen que posiblemente en el original hebreo lo que hay es una pregunta. Por ejemplo, ¿alzaré mis ojos a los montes? Si la pregunta es retórica, la respuesta entonces es no. Entonces viene la otra pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Ahora la respuesta es: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero si yo hago una pregunta a la primera frase, en el original, entonces podríamos analizarlo de esta manera: alzaré mis ojos a los montes. ¿Sabe por qué? Es porque mi socorro viene de lo alto. A levantar mis ojos a los montes, a la montaña. La creencia era que el Dios hebreo era el Dios sobrenatural, el Dios que estaba más allá de las montañas. Mi tendencia es creer en esta interpretación. El salmista se está diciendo: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? De hecho, que no viene del monte.
Y lo sabemos porque Jesús le dijo a la samaritana cuando le dijo, nuestros antepasados nos han enseñado que aquí en este monte es donde se adora a Dios. Jesús le dijo, va a llegar el día cuando no es en un monte, porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad, el Dios de allá arriba. Y cuando tenemos dificultades, problemas, y necesitamos auxilio, porque el Salmo prácticamente está diciendo es, ¿de dónde viene mi auxilio cuando yo me encuentro entre la espada y la pared? Y no veo salida. Alzaré mis ojos a los montes, a lo alto. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y esto se conecta con lo que dice Santiago, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si ven la relación aquí, viene de arriba, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Otra pregunta que se encuentra en Juan capítulo 6, 68. Ahora, si usted observa este pasaje, se dará cuenta de que Jesús le está diciendo a los discípulos, no solamente a los 12 discípulos, sino a todos los discípulos que le seguían, a un grupo bien grande. Le está dando una enseñanza casi difícil de entender, que tendrían que comer de su cuerpo y beber de su sangre para ser salvos. Y de hecho que entendemos esto en la última cena, cuando Jesús toma el pan y le dice a ellos, este es mi cuerpo, y le da la copa y le dice, este es mi sangre que por vosotros es derramada. Y muchas veces, o en muchas ocasiones, habló a la multitud en parábolas, pero a los discípulos les explicaba aparte. Y de hecho que los discípulos que le seguían a él no entendían lo que estaba pasando, al punto que algunos dijeron, esto es difícil de entender. Y muchas personas siguen a Jesús hasta cierto punto. Y cuando encuentran que no tienen respuestas a algunas preguntas o solución a algunos problemas, entonces hay para, hay dejan y se van. Y ocurre que los discípulos que seguían a Jesús, muchos de ellos dejaron de seguir a Jesús. Y Jesús mira a los 12. Jesús mira a los 12 y les pregunta, ¿ustedes también desean irse? Una pregunta que yo no le haría si apenas me quedo con 12. Yo no le lanzaría esa pregunta. Porque ya gran parte de la multitud de los discípulos, el grupo grande, se está yendo. En parte porque tenían expectativas falsas. Y en segundo lugar, porque había cosas que no entendían. Y se fueron. Y Jesús le da la opción a los que habían andado con él, a los 12, de que se vayan también. Entonces,
versículo 68, o mire pues el 67, Jesús le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos sino a ti? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Señor, si nosotros vamos a buscar solución a nuestros problemas fuera de ti, sabemos que la solución a esos problemas van a ser temporales. Señor, sabemos que si vamos a buscar las respuestas a nuestras preguntas fuera de ti, esas respuestas no nos van a satisfacer. Por ejemplo, cuando el médico te dice, no sé lo que tienes, ¿te vas satisfecho? La respuesta es, no, te vas incómodo. O que el psicólogo te diga, ya llevamos 7 años de asesoría psicológica y no sé qué más hacer, no sé cómo responder a tu problema, no encuentro la solución, ¿te vas satisfecho? La respuesta es no. O cuando vas a una persona, un asesor de trabajo, le dices, donde quiera voy a buscar trabajo, no me lo dan, o si lo consigo lo pierdo, ¿qué me pasa? Y la persona sencillamente dice, no sé, no entiendo por qué. Bueno, Pedro y los discípulos son muy inteligentes en esto. ¿A quién iremos nosotros los 12? Si ya hemos descubierto que cuando tenemos problemas, tú eres la solución. Y que cuando hemos venido con preguntas bien grandes, tú tienes la respuesta. En otras palabras, ¿para qué perdemos el tiempo en otro lugar? Y eso es lo que pasa. Hay gente que sabe que la solución está en Dios y van al grupo. Y el grupo les cobra, y les cobra bien caro. Como la joven que me llama y me dice, pastor, ¿qué hago? Yo le digo, ¿qué pasó? Pues que le dio 1.500 a un grupo para que me consiguiera un novio. Y ya te lo consiguió. Nada, pastor. Ni el novio ni la plata. Y yo le dije, te hubiera cobrado más barato. Y después le dije, es una broma, porque no cobro por estas cosas. Hubiera podido ir a un encuentro, venir a la iglesia, y Dios hubiera tenido la respuesta mejor para ti. En lugar de darle $2.500 a un grupo. Ahora, los que van a ver este YouTube, van a hacer la cuenta en pesos, no sé qué otra plata, y se van a dar cuenta que este grupo cobró demasiada plata para conseguir un novio, ¿cierto? Y el novio no llegó. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tus respuestas vienen de arriba. Son diferentes. Y llegan en el tiempo indicado y adecuado. Pregunta. En el momento cuando nos encontramos entre la espada y la pared. Ahora, esta es la segunda de Reyes 5:13. Si Dios o el profeta te pidiera hacer algo difícil, ¿no lo harías? Vamos a segunda de Reyes y ahí nos vamos a quedar en segunda de Reyes. El segundo libro de Reyes, capítulo 5, y usted conoce la historia, y yo solamente se la voy a narrar, porque
historia es típica de los encuentros. Y voy a omitir muchas cosas que es de los encuentros. Pero lo que tenemos aquí es a un general del ejército. Y este general del ejército era muy popular y muy querido en Siria. Pero la Biblia dice que él tenía lepra. Y recuerden ustedes que Siria era el país potencia de ese entonces, que subyugaba a Israel. Y en la casa de Naamán, este general del ejército, había una criada, una mujer que trabajaba en la cocina, que le dijo a la esposa de Naamán: ¿sabe usted que en mi tierra, Israel, cuya capital es Samaria, allá hay un profeta que se llama Eliseo, y él lo puede curar a mi amo de la lepra? El asunto, para cortar la historia, es que Naamán llevó mucho dinero, oro, plata, vestidos y carta del rey, para que el profeta lo sanara de la lepra. Pero recuerdan ustedes la historia, que el profeta no salió, sino que le mandó a su siervo, y su siervo se llamaba Gisi. Nombre difícil. Gisi. Y Gisi viene y le dice al general del ejército de Siria: mi amo, el profeta, no va a salir. Pero le mandó a decir que fuera y se zambullera 7 veces en el río Jordán. Él se enojó porque en Damasco, capital de Siria, había 2 ríos. El uno se llamaba Baná y el otro Farfar. Y él dijo: imposible que yo me bañe en el Jordán, porque el Jordán es sucio. Y se disgustó, se enojó. Y ahora está entre la espada y la pared. Porque si él decide no bañarse en el río Jordán, no se va a curar de la lepra. Y viene la pregunta de un siervo, de él ahora, no de Gisi. Y le dice: mi amo, si el profeta, y en este caso sería Dios a través del profeta, si Dios te pidiera algo bien difícil para curarte de la lepra, mi amo, no lo harías. ¡Qué pregunta pertinente y adecuada y en el mejor momento! No lo haría. Yo le pregunto a usted que tiene un problema en estos momentos, y es posible que la solución no se ha dado porque hay una vaca sagrada que usted no ha querido soltar. Y el caso de Naamán era el orgullo, y él decía: no, es que los ríos Habaná y Farfar son ríos limpios, ¿por qué me voy a bañar en un río sucio? Y en el caso de él era el orgullo, pero en el caso suyo, ¿qué es? Droga, alcohol, rebeldía, pornografía. Y la pregunta entonces, síguese haciendo la pregunta usted, sigue, porque usted sabe cuál es la pregunta. Ahora, el Señor le hace la pregunta a usted, digamos que el siervo Gisi le hace la pregunta a usted: si mi Dios en estos momentos te pidiera una cosa bien difícil para solucionar tu problema, ¿no lo harías? La respuesta solamente la sabe usted. Naamán la tenía. Y de hecho, Dios no nos pide a nosotros una cosa difícil. Porque la cosa más difícil, que era la cruz, la hizo Jesucristo.
difícil de nuestra salvación ya está hecho. Ya es un hecho. Ya es historia. Lo suyo y lo mío es lo más fácil. Rendirnos a Dios. Rendir nuestro corazón. Rendir nuestro orgullo. Nuestra vanidad. Nuestra arrogancia. Nuestra indiferencia con Dios. Rendirle a Dios nuestra religiosidad. Hay personas tan fanáticas y tan religiosas, pero tienen una vaca sagrada. Y no quieren hablar de esa vaca sagrada, ni quieren rendirla. Y a menos que eso pase, no ocurre el milagro. Mi amo, si Dios te pidiera una cosa bien difícil para sanarte, ¿no lo harías? Si Dios te pidiera algo bien difícil para encontrar la solución a tu problema, ¿no lo harías? La respuesta fue sí, mi siervo. Bueno, mi amo, Dios no te ha pedido absolutamente nada difícil. Qué difícil es zambullirte 7 veces en un río. Es la cosa más fácil de hacer. La pregunta se encuentra, y abren sus Biblias allí. Porque Naamán, después de ser sano, quiso entregarle todo el oro, toda la plata y todos los vestidos, la ropa, la mercancía que llevó a Eliseo. ¿Para qué? Para pagar el milagro. Eliseo dijo, no es tiempo de recibir cosas materiales. Así que Naamán tuvo que pagar nuevamente sus prendas, su oro, su plata, y ponerlo en las mulas de los caballos, y se marchó. Y eso es honestidad de parte del siervo de Dios. Prácticamente le digo, es que no se trata de plata. Diferente a día de hoy, ¿cierto? Como los ministerios se han llenado de una palabra que se llama prosperidad. Y aquí tenemos un ejemplo donde el ministerio no está representado por plata, sino por santidad, por poder, transformación. Y esta es una cosa que están haciendo daño a la Iglesia del Señor mundialmente, la prosperidad fácil. Pero mire lo que pasa. Gizi dijo, cuando mi amo se descuide, me voy detrás de la mano y esa platita me la meto en el bolsillo. Versículo 22 del capítulo 5. La mitad del 22. Salió corriendo Gizi, se lo alcanzó y dijo, mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de los profetas acaban de llegar de la sierra de Efraín. Pobrecito, viene cansado. ¿Qué historia se inventó este hombre? Te pido, te manda a decir mi amo, que me des para ellos 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Entonces le dijo Naamán, por favor, llévate 6,000. Le dobló. E insistió que llevara más de lo que estaba pidiendo. Echó entonces las monedas en 2 sacos y junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Gizi.
O sea que fue acompañado, dice. Al llegar a la colina, Gizi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Gizi se presentó ante su amo. ¿Quién es su amo? El profeta. Y aquí viene la pregunta: ¿de dónde vienes, Gizi? Es la pregunta que tenemos allá. No, su servidor, ¿se refiere? Su servidor no ha estado en ningún lugar. No ha estado en ninguna parte. Eliseo le respondió: no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte. En otras palabras, Eliseo dijo: es que yo estaba presente. Miren la diferencia con este siervo al caso de Pedro. Cuando Jesús le dice: ¿se quieren ir también ustedes? Pedro dijo: no, y nosotros sabemos quién eres tú. Y aquí tenemos al siervo de Eliseo, y cuando su amo le pregunta: ¿de dónde vienes? Dice: no, de ninguna parte, de ningún lugar. Y Eliseo dice: no, aquí estaba también allá, en el espíritu. No lo conocía. La pregunta que yo quise estudiar este tema para hoy fue esta: ¿qué clase de siervo tenía Eliseo? ¿Ustedes creen que Eliseo no sabía? Lo sabía. Incluso el pasaje que leímos de Jesús preguntándole a sus discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? El contexto dice que les hizo esa pregunta porque sabía que había uno dentro de los 12 todavía que no creía en él. O sea que Judas nunca creyó en Jesús. Él lo dice en el contexto. ¿De dónde vienes? La respuesta fue: de ningún lugar. No estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte. ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, huertos y viñas, ovejas y bueyes y criados y criadas? Ahora la lepra de la mano se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Ahora, yo no sé si los siguientes pasajes están en orden cronológico. Porque si están en orden cronológico, Gizi continuó con Eliseo. Y si Eliseo no oró por Gizi después para que se le quitara la lepra, esto implica que Eliseo continuó con un siervo leproso. Tengo la tendencia a creer que Eliseo tuvo que orar por él después. Porque ¿quién va a querer andar con un siervo leproso día y noche, y en algunos casos andando juntos y durmiendo juntos, a lo menos en la misma alcoba? ¿De dónde viene Gizi? De ningún lugar limpio. Este siervo era mentiroso. Y los mentirosos no tienen discernimiento. Y no pudo discernir que Dios podía hablarle a su amo y llevarlo en espíritu hasta el mismo sitio y mostrarle lo que su siervo estaba haciendo. El pecado, de alguna manera, es como una nube que opaca la parte espiritual nuestra y no nos deja ver a
panorama, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Siria sigue siendo el país enemigo de Israel. Y el rey de Israel y el rey de Siria eran enemigos. Y el rey de Siria hacía planes de guerra. Y decía, en tal fecha, el ejército de Siria va a estar en tal lugar. Así que Dios le mostraba al profeta Eliseo, y el profeta Eliseo entonces se lo decía al rey de Israel. Porque el rey de Israel no recibía información de parte de Dios. Tenía que depender del profeta. Así que le decía al rey, el ejército de Siria va a estar en determinado lugar, así que no sabe. El rey no creía, pero mandaba a averiguar, y venía y le decía, exactamente, como dijo el profeta Eliseo, ahí en ese sitio específico está el ejército de Siria. Y esto pasó tantas veces que el rey de Siria dijo, yo tengo espías dentro de mi ejército. Y preguntó, a ver, ¿quién es el espía de Israel dentro del ejército de Siria? Y empezaron todos a mirarse. Y vieron, no, aquí no hay espía. Miren, lo que pasa es que en Israel hay un profeta que se llama Eliseo. Y él sabe todo lo que se planea aquí en Siria. Incluso lo que tú hablas en la cama con tu esposa, lo sabe el profeta. La puso bien difícil, ¿cierto? Entonces dijo, bueno, entonces vamos detrás de la cabeza del profeta. Ese es el plan. Ahora, vamos detrás de la cabeza del profeta. Versículo 14 del capítulo 6. El rey envió allá un destacamento de grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, del profeta Eliseo, se levantó para salir, vio un ejército con caballos y carros de combate que rodeaba la ciudad. Entonces, ahí está la pregunta, ¿cierto? Aprende usted. ¡Ay, mi señor! ¡Levántese! Exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se da cuenta? Que ser mentiroso. Ese es el mismo vicio. Ahora aquí sí el que está entre la espada y la pared. Eliseo sabía ya que el ejército de Siria iba a llegar. Y posiblemente estaba en una hamaca, tranquilo. ¿Quién es el que está entre la espada y la pared? No es Eliseo. Es el criado de Eliseo. Porque no puede percibir las cosas de Dios. Está entre la espada y la pared. Y él solamente ve ejército por todas partes. Si corremos hacia allá, mi amo, hay ejército. Si corremos hacia atrás, hay ejército. Mi amo, profeta, ¿qué vamos a hacer? Veamos un poquito. No tengas miedo. Los que están con nosotros son más que ellos.
confianza le tendría el siervo a Eliseo, porque le pudo haber dicho: mi amo, ¿usted está loco o qué? Somos dos pelagatos aquí nada más. Uno me quiere defender. Somos dos profetas, usted y yo. A ver los ojos, miren lo que hay alrededor, todo un ejército con caballos, estamos rodeados de amor. ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta fue muy sencilla: nosotros somos más que ellos. Dos son más que ellos. Profeta, ¿dónde estudió usted? Usted tiene un problema de matemática. Como cuando el capitán recibe la noticia de un soldado. El soldado le dice: mi capitán, viene el enemigo. Y el capitán le dice: vaya, observa más o menos cuántos son. Y regresa. El soldado le dice: 10.001. Y le dice el capitán: oiga, ¿y por qué ese número tan exacto? Le dice: pues yo veo uno y más o menos viene como 10.000 atrás. Profeta, estamos rodeados. Y solamente somos usted y yo. No. Nosotros somos más que ellos. ¿Se dan cuenta ustedes que vivir bien espiritualmente tiene un buen precio? Y vivir mal tiene un precio grande también. Porque aquí hay dos hombres, supuestamente dos hombres de Dios. Pero uno ha vivido una vida cristiana supuestamente de mentiras, de engaños, de trampas. Y ahora, cuando se necesita ver las cosas espirituales, el uno la puede ver y el otro no. Entonces Eliseo oró: Señor, abre, versículo 17, abre los ojos a Gizi para que vea. El Señor le abrió los ojos y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros, pero no de carritos, eran carros de fuego alrededor de Eliseo. Yo no sé por qué los carros estaban alrededor de Eliseo, de pronto porque Dios no protege a los mentirosos. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y la historia termina que el mismo Eliseo, un solo hombre, toma cautiva todo el ejército de Siria y le dice: mira, ustedes se han equivocado de lugar. Y le dice: síganme. Y los lleva a Samaria y los mete al centro de la plaza y le dice: rey, al rey de Israel, rey, aquí está el enemigo. El ejército de Dios se lo ha traído cautivo. Y dice el rey: ¿lo matamos, mi siervo? Y dice Eliseo: ¿no acaso tú lo capturaste? Pues Dios, dale de comer. Imagínense la vergüenza de ese ejército que cuando abren los ojos, quien le está sirviendo la comida es el pueblo de Israel. Y como un ejército invisible estuvo dispuesto para defender a un siervo de Dios que creía en el Dios del imposible. Y la aplicación es esta, en esta parte. Si Gizi hubiera aprendido la lección desde el comienzo, desde un comienzo pudo haber visto lo que Eliseo estaba viendo.
Eliseo tuvo que orar para que se le cayeran esas escamas de los ojos, o se le quitara la ceguera y pudiera ver lo sobrenatural. Es posible que alguien esté aquí y se sienta como Kisi en estos momentos y no vea de dónde viene la solución. Los que ya han visto la mano de Dios obrar, sí saben que Dios es real. Que Él es el Dios de lo imposible. Que Él libera a los cautivos, sana a los enfermos, salva a los que están perdidos. Ese es el Dios que usted y yo creemos. Y voy a la última parte. 6:27. Y esta es una historia interesante. Y voy a empezar leyendo del versículo 24. Dice que Segunda de Reyes 6:24. Algún tiempo después, Beladad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. Oiga, Siria no aprendía la lección, ¿cierto? El sitio duró mucho tiempo, algunos piensan que unos 7 años. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad, a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y un poco de algarroba 5. Y un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: "Sálvenos, su majestad". Yo no leo la próxima parte porque me parece desastroso, te la pueden leer. Unos 7 años con hambre, se acabó toda la provisión en la ciudad. Y ya no saben qué hacer, al punto que se están comiendo hasta los seres humanos, hasta los bebés. Y el rey salió por la muralla a pasear, y una mujer lo ve y le pide auxilio. Y prácticamente le pidió auxilio porque habían negociado estas dos mujeres a sus bebés para comérselos. Y esta mujer estaba buscando auxilio porque ella había perdido a su bebé. Y la pregunta era: ¿de dónde viene la comida? Ya se acabó. Estamos muriendo de hambre. Estamos sitiados por el ejército de Siria. Me viene a la mente a mí ahora una ocasión cuando en Medellín, Colombia, o en Colombia se acabó el gas. Y los que nunca habíamos pensado de dónde venía el gas, en esta ocasión nos hacen la pregunta a propósito: ¿de dónde viene el gas? Así que yo tomé el tanque de gas y sabía de dónde encontraba gas. Y el embutido por todas partes. Llegué a un lugar donde supuestamente había gas, pero había tanta gente. Y al lado mío había unas monjas. Aquí está el pastor y aquí al lado están unas monjas con sus tanques también. Y había un curita que ya estaba dentro. Y la monjita, claro, cuando vino ese sacerdote, decir unos sotales, esas cosas, le dice: "Padre, padre, ayúdenos". Y el padre le contesta, le dice: "Madre, yo también estoy en la olla". Yo dije: pues si el padre está en la olla, las monjas en la olla, esta gente no va a reconocer a un pastor aquí para venderme gas. Y de ellos sería nadie consiguió gas, no había.
Gad ese día. Esta mujer le dice al rey: ayúdame, rey. Y él le dice: ¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarme? Y es la aplicación que vino a mi mente. A veces vamos a la persona equivocada. O a veces vamos a la persona que pensamos que tiene la respuesta a mi pregunta o la solución a mi problema. Y la persona dice: yo estoy en las mismas. Como este padre le dijo a la monja: yo también estoy en la olla. Y el rey le dice a esta mujer: yo también estoy en la olla. Estoy en las mismas. Tengo hambre también. Ahora, como él estaba en la muralla, lo que se observó desde abajo es que el rey estaba vestido de silicio, de luto. Había tristeza y dolor también en él. Debajo de sus faldas se veía que llevaba otro vestido, pero por fuera él tenía que aparentar de que era el rey y que estaba en control, pero la verdad es que el rey no estaba en control. Digo, yo también soy parte del problema. Se estaba muriendo, pero no abrían las puertas, ni obedecían a Dios, y seguían encerrados. Hay hogares en la misma situación. Hay hogares que se están destruyendo. Hay hambre material y espiritual, al punto del divorcio. Hay droga en los hogares y no se atreven por orgullo a abrir las puertas e ir en busca de ayuda. Sin embargo, habían 4 leprosos afuera. Los leprosos, lo más seguro es que antes la gente les daba comida que sobraba. Los familiares les iban a llevar a las afueras de la ciudad. Pero ahora lo más seguro es que se han acercado a la ciudad porque no hay quien les lleve comida, porque ni siquiera dentro de la ciudad hay comida. Es posible que al comienzo iban a la basura a buscar comida, pero ahora la basura es un tesoro dentro de la ciudad y la basura no sale fuera de la ciudad. Así que los 4 leprosos dicen: si avanzamos hacia allá, ahí está la espada, porque está el enemigo, está el ejército de Siria y nos puede matar. Si miramos hacia atrás, lo que vemos son las murallas, la pared de la ciudad. Estamos entre la espada y la pared. Ahora, yo no he encontrado en ningún lugar en la Biblia que diga que Dios protege a los cobardes, pero sí a los menesterosos, a los pobres, a los hambrientos, a los enfermos. Y mira lo que pasa en esta historia. Los 4 hombres empiezan a discutir y decir: si avanzamos hacia allá, nos espera la espada. Si avanzamos hacia acá, está una muralla. No nos van a abrir la puerta porque somos leprosos, pero no tenemos nada que perder. Y es posible que esa sea su situación. No tienen nada que perder porque todo parece perdido. Así que ellos dijeron: vamos hacia donde está la espada. Vamos a exponernos en peligro. No lo vamos a dejar morir de hambre aquí. Y seguro que hubo uno de ellos que era el más valiente. Y otros
quizás dijeron, no, nos matan, es el ejército enemigo. Pero fueron a Siria. Y cuando llegaron, ¿sabe qué pasó? Apenas ellos tomaron la decisión, los sonidos de un ejército grande se hizo notorio. Los leprosos lo más seguro es que no notaron el sonido, pero esas ondas de un ejército se escucharon. Y el enemigo, el ejército de Siria, dijeron, lo más seguro es que Israel se ha aliado con Egipto y viene muy poderoso. Ese sonido de un ejército muy grande, corramos. ¿Saben ustedes? Era el mismo ejército que protegió a Eliseo. El ejército invisible. Y cuando llegaron, ellos esperaban espada, pero encontraron comida, ropa, dinero y un campamento vacío, porque un ejército invisible derrotó, hizo huir al ejército de Siria. Y comieron y empezaron a esconder plata, comida, y después lo más seguro es que uno de ellos dijo, no está bien. Allá adentro hay un pueblo hambriento. Son cobardes, pero merecen comer también. Y fueron y llevaron la noticia. Y el más incrédulo era el rey. Y dijo, no, eso es una trampa. Así que dijo, yo no salgo. Y envió unos mensajeros. Y los mensajeros dijeron, sí es cierto, hay comida para todos. En una ocasión, uno de mis discípulos de seminario en Colombia, su nombre es Domingo, estaba en un congreso de pastores, en una zona guerrillera en el departamento de Córdoba. Y llegó la guerrilla y capturó a los pastores y a los líderes. Y ya Domingo era un pastor. Y los pusieron en el piso, como usualmente hacen. Y ya estaban listos con las metralletas para empezar a disparar a todos los pastores en el piso. Y de pronto se escuchó que venía el ejército. Y la guerrilla salió huyendo. Y no lograron hacer ni siquiera el primer disparo a los pastores que estaban tendidos en el piso. Y lo que no entendían eran los pastores. Pero la guerrilla sí oyó el ejército. ¿Sabe cuál ejército era ese? El mismo ejército que protegió a Eliseo. Y aquí sí. Yo no sé cuál es su pregunta, pero lo más seguro es que usted se encuentra entre la espada y la pared. Pero hay un ejército invisible. Y el Señor está aquí ahora para protegerte, para cuidarte, para decirte que no estás sola, que tú no estás solo, que Él siempre ha estado allí, pero tú no lo has visto. Dios puede abrir tus ojos de la fe para que veas lo que no has podido ver. La respuesta está más cerca de lo que tú no piensas. Y te voy a invitar a pasar acá al frente. Toma esa decisión hoy. Abandona lo que tienes que abandonar. Pero toma ese paso de fe, pasa aquí al frente si así lo deseas.